Buenos días a todos. Seguimos con nuestra formación online sobre la Web of Science. Hemos llegado al curso A3, en el cual vamos a aprender a hacer búsquedas avanzadas. Ayer hemos aprendido búsquedas básicas. Hemos aprendido a guardarlas, a exportar, a analizar y hoy vamos un poquito más allá, conceptos un poquito más avanzados. Búsquedas. De hecho, no solo búsquedas. Lo primero, vemos aquí la agenda de esta próxima hora. Aprenderemos a utilizar un otro operador que se llama near, un operador de proximidad. Luego iremos más allá de la colección principal, que hasta ahora es la que hemos utilizado, para mirar un poco cómo podemos buscar en las otras bases de datos. Aprenderemos a navegar por la red de citas. He hecho pequeñas introducciones hasta ahora, pero hoy vamos de lleno en este tema, que es propio de la Web of Science y que nos podemos aprovechar. Sería una lástima no aprovecharse de ello. Y por fin, algo más específico, buscar por referencia citada. Empezamos con aprender a utilizar el operador NIR, un operador totalmente distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y creo que sí, lo vamos a hacer a través de ejercicios. Entonces salgo de la presentación y vamos directamente a la Web of Science. Sigo trabajando con la colección principal de momento. Antes de utilizar el operador NIR, voy a reproducir una búsqueda que hice ayer. La temática, el tópico que he elegido esta semana son los coches autónomos sin conductores. Hemos aprendido a hacer búsquedas con operadores booleanos, truncamientos, etc. Este era el tema de ayer. Hoy simplemente vamos a ver la diferencia con este operador NIR. Entonces, reproduzco esta búsqueda que hemos hecho ayer con las comillas, buscando exactamente lo que hay entre las comillas, que no van a funcionar los sinónimos. De hecho, en este caso, y tengo 637 resultados aquí, ¿vale? Entonces, esta era la primera búsqueda y yo quería comparar. Ahora, utilizando el operador near. Entonces, vuelvo atrás. A propósito para que veamos la diferencia. ¿Qué es este operador near? Vamos a ver cómo se utiliza y para qué sirve. En este caso, pues ya no tengo las comillas, de hecho ya lo probé ayer, y pongo entre las dos palabras, y puede haber tres, y más de una vez el operador near. Escribo near cerca de un slash y un número. ¿Cómo funciona esto? Pues en este caso ya no busco el conjunto de palabras exacto, coche autónomo, ya voy a abarcar un poquito más, me doy más posibilidades y le pregunto a la Web of Science que me busque una palabra cerca de la otra, no necesariamente juntas. El NIR lo he escrito en mayúsculas, pero simplemente para que lo identifiquéis bien, minúsculas, mayúsculas es igual. En este campo podéis escribirlo de una forma o de la otra. La herramienta no va a ver la diferencia. Y después de NIR lo podría haber dejado así sin ningún número, pero en este caso lo que va a hacer la Web of Science es que va por defecto a contabilizar hasta 15 palabras entre autonomous y cars. Y yo creo que 15 es exagerado. Por lo tanto, cada vez que yo utilizo este operador de proximidad, utilizo el slash y un número pequeño. 3, 4, 5. Es cuestión de probar. Os dejaré probarlo en cada uno en vuestras búsquedas. No hay una respuesta que sea buena o mala. Hay que probarlo. Entonces, yo por costumbre siempre
lo hago con números pequeños, quiere decir que en este caso, con esta búsqueda, voy a buscar coches autónomos, las dos palabras juntas, y también podrá haber una, dos, tres, hasta 5 palabras entre estas dos, ¿vale? Cubro, abarco más, ¿vale? Entonces lo hacemos autónomas cerca de la palabra cars con un máximo de 5 en el medio. Y de hecho, ahora que ya no tengo las comillas, como lo explicaba ayer, de nuevo van a funcionar la lematización, los sinónimos, que también me da más opciones, ¿vale? Pues vemos aquí el número de resultados, 1500, más del doble, ¿vale? Vamos a ver aquí, Autonomous Vehicle, si este cumple. Bueno, en este caso sí que hay las dos palabras juntas. Y también hay Autonomous Vehicle. Lo que vamos a hacer para ver realmente esta diferencia, que tengo muchos más, y estos muchos más, que son, yo diría, 800, 900, son realmente relevantes. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Tengo que poner una cifra más pequeña, más grande? No lo sé. Entonces, ¿cómo puedo averiguarlo? Pues vamos a ir al historial de búsqueda y de hecho vamos a utilizar otro operador. Poco a poco los vamos aprendiendo. Y veo aquí las dos búsquedas que yo he hecho. La primera, dos palabras juntas la una y la otra, ah, con las comillas, y aquí me doy, abarco más, hasta 5 palabras. Búsqueda 1, búsqueda 2. Quiero la diferencia. Por lo tanto, le voy a decir a la herramienta, por favor, coge los resultados de la búsqueda 2, 1500, y sustrae todo lo que hay en la búsqueda 1 para ver esta diferencia. Es como una sustracción, ¿vale? 2 menos los 600 para ver lo que yo he adicionado. ¿Cómo lo hago? No hay operador not aquí, ¿vale? Tengo que ir a la búsqueda avanzada. Vuelvo aquí a buscar, voy a la búsqueda avanzada y os explico aquí cómo hay que hacerlo, ¿eh? Y es así que lo voy a escribir. Búsqueda número 2 menos búsqueda número 1. ¿Vale? Lo explican aquí. Y el not puede ser en minúsculas. Yo casi siempre lo pongo en mayúsculas. ¿Vale? Voy a buscar. Me llega a esta pantalla y me dice la diferencia son 800 documentos y los quiero ver para saber si son relevantes o si tengo que seguir refinando mi búsqueda. Vale, pues aquí los tengo. Vamos a ver dónde están estas dos palabras. Mira, aquí ya vemos, por ejemplo, este en el título, Autonomous Racing Cars, coches de competición. Y hay una palabra en el medio y me ha dado este resultado, ¿vale? Y todos estarán así. Vamos a ver este, por ejemplo, ¿dónde está la otra palabra? Autonomous Driving AD Cars, ¿vale? Otro resultado que no habría encontrado al buscar coches autónomos sin más. Aquí pues tengo más resultados, por lo tanto yo creo que sí, es relevante. Yo quiero tener estos tipos de resultados. Vale, aquí no tiene nada que ver, pero hay el acrónimo CAR, que es algo diferente, pero bueno, la herramienta no entiende que aquí no es un coche, es otra cosa. Por lo tanto, así os recomiendo probar. Probar el operador NIR con varios números y ver si los resultados que encontráis son relevantes. Yo creo que es una muy buena herramienta para, al fin y al cabo, pues encontrar más documentos que son importantes y que no siempre están escritos exactamente de una manera, como lo hemos visto ayer con los sinónimos, los truncamientos, etc. Es una herramienta más, el operador NIR, y podéis hacer búsquedas muy complicadas en la Web of Science que no
no hay tiempo de hacerlo en esta formación de esta semana. El campo buscar aquí, también en la búsqueda, que sea en la búsqueda aquí avanzada, podéis escribir una búsqueda a medida que la vais haciendo con todos vuestros operadores. Acepta hasta 50 operadores booleanos y 6.000 caracteres. O sea que hay margen para hacer búsquedas complicadas. ¿Vale? Pues esta era la primera herramienta de la cual quería hablar, que es este operador near, este operador de proximidad. Ahora llegamos a la segunda parte y ahora vamos a ir a hacer búsquedas en las otras bases de datos, no solo en la colección principal, y vamos a comparar. Vamos a comparar el número de resultados y vamos a entender cómo funciona, porque es un poco diferente. Entonces, voy a recordar los conceptos básicos de la Web of Science. Tenemos aquí una gráfica que representa la totalidad de la Web of Science con todas sus bases de datos, esta forma de caracol. Y en el centro tenemos la colección principal. La colección principal es el corazón de la Web of Science. Es un contenido, unas revistas, unos libros que nuestro equipo editorial selecciona. No seleccionamos todo, hay realmente unos criterios y que indexamos de una forma específica, que de hecho comenté ayer la indexación específica de un documento, que hay muchos campos. Y afuera del corazón de la colección principal, pues hay otras bases de datos a las cuales algunas de ellas tenéis acceso. Algunas son nuestras también, especializadas. Por ejemplo, la de patentes, la de zoología, de biología, que también es nuestra. Otras que no son nuestras, pero que están de alguna forma, gracias a colaboraciones con otras organizaciones, bajo el techo de la Web of Science. Tenemos aquí algunos ejemplos en relación con agricultura y alimentación. Y esta Medline, todos tenéis acceso. Y por eso es esta que vamos a ver en el ejercicio. Es una base de datos de medicina que está incluida en PubMed, ¿vale? Y arriba tenéis acceso a 3 de ellas también que son internacionales, que también no las controlamos, pero están debajo de nuestro techo gracias a acuerdos con estas instituciones. Tenemos la base de datos rusa, coreana y Cielo, que es la de América Latina, ¿vale? Por lo tanto, contenido también en todos los idiomas, en la Web of Science, pero siempre todo indexado en inglés. Entonces, vamos a hacer este ejercicio ahora en directo, ya volveremos aquí. Vale. Vuelvo a la Web of Science y como siempre quiero comparar una cosa y la otra, voy a hacer otro tema ahora. Entonces empiezo por la colección principal y de hecho para esta sección voy a elegir el tema del coronavirus, que nos ha cambiado la vida de estos últimos meses. Entonces, bueno, en base a mis lecturas, que yo no soy bióloga de formación, he identificado algunas formas de escribir el coronavirus, que ahora a nivel internacional se llegó a una nomenclatura conjunta, pero antes de llegar al COVID-19, pues, y hay más, de hecho, hay más que el SARS, hay el MERS, hubo varias cepas a lo largo de las décadas. Yo he puesto aquí algunas que yo creo que todos hemos podido leer en un momento o en el otro. Una persona experta en este tema lo haría mucho mejor que yo, que no es el objetivo hoy, es simplemente ver cómo se utiliza, ¿vale? Entonces voy a hacer esta búsqueda primero en la Web of Science y luego la vamos a repetir en Medline y en todas las bases de datos para comparar y para entender cómo funciona. Empezamos con la colección principal.
Os recuerdo que la colección principal y sobre todo el índice de ciencias, ya que estamos haciendo un índice de ciencias, empieza en los años 1900, que lo vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, es probable que encontremos resultados muy antiguos sobre el coronavirus. Buscamos en todo, como de costumbre, y encontramos 49.000 resultados y muchísimos de este año, como os podéis imaginar. Miramos aquí por años. 2020, 35.000 resultados y estamos solo en septiembre, cuando en los años anteriores, cada vez que baja la epidemia, pues baja la investigación y ahora estamos en un pico porque nos ha afectado a todos a nivel mundial, ¿vale? Están organizados por fecha desde el más reciente y de hecho vemos que algunos ya están aquí en la Web of Science, aunque se vayan a publicar de forma oficial en el año que viene, julio de 2021, porque hay revistas que colaboran con la Web of Science y que nos aportan este contenido digital antes y ya con la fecha de publicación aquí. Por lo tanto, hay oportunidades para descubrir en primicias algunos trabajos. Si yo clico de nuevo en fecha, voy a tener el orden inverso, desde el más antiguo, ¿vale? Y vamos a ver lo que tenemos desde el más antiguo. Es una publicación del año 1968, que de hecho creo que no tengo acceso al texto completo, pero alguien me lo pasó. Era la primera vez que se detectaba el coronavirus en los humanos. Se identificaba que antes estaba en los animales. Y fue una mujer canadiense que lo identificó. Está aquí, hubo artículos de prensa recientes recordando su descubrimiento y por lo tanto la primera publicación sobre este tema que tiene que ver con este virus en personas, ¿vale? En la revista Nature en el año 68. ¿Vale? Pues hemos hecho esta búsqueda en la colección principal, es el resultado más antiguo que hemos encontrado y ahora vamos a comparar con las demás bases de datos. Vuelvo aquí, de hecho voy a duplicar esta página para guardar aquí este número que era de 49.000. Vale. La guardo y ahora voy a repetir esta búsqueda en todas las bases de datos. Web of Science, vuelvo a mi búsqueda. Vale. Entonces, todas las bases de datos, voy a clicar aquí. ¿Cuáles son todas estas bases de datos a las cuales tenéis acceso? Están aquí escritas, pero no me gusta mucho esta lista como aparece. Prefiero verlo aquí en el menú desplegable, que es lo mismo, y me explica cada una de ellas. Y de hecho, si yo clico en más información, pues me explica cada una de estas bases de datos. Hay algún mensaje en rojo, que no es ningún error, es normal, simplemente lo han puesto en rojo para que tengáis en cuenta que algunas bases de datos, la suscripción se acabó en el año 2009, es decir, que a partir del año 2010 ya no hay contenido de Current Contents y ya no hay contenido de Derwent Innovation incluido en la suscripción de FECIT. Ahora bien, es posible que aquí en esta pantalla algunos vean más bases de datos, algunos vean la totalidad de Derwent Innovation. Y esto depende de lo que cada universidad ha decidido comprar, suscribir de forma adicional para su comunidad investigadora, ¿vale? Puede haber pequeñas diferencias. Yo toda esta semana trabajo con lo que al menos todos tenéis a través de esa suscripción nacional, ¿vale? Pero es posible que algunos tengan un poquito más. Vale, todas las bases de datos. Ahora sí, lo vuelvo a seleccionar.
Y voy a buscar, pues la voy a volver a escribir. Creo que me va a llegar de nuevo. Claro, está aquí guardada. Ah, no es que yo la haya de hecho guardado esta búsqueda, es que guarda la memoria de lo que he hecho últimamente con mi cuenta, ¿vale? De hecho, no la he guardado. La búsqueda está aquí, me aparece, es memoria de la herramienta en relación con mi cuenta, ¿vale? Lo buscamos, ¿vale? Buscamos por tema, es decir, seguimos buscando por palabras clave. Vamos allá. Y de hecho, sí, una cosa antes. Si yo me pongo aquí en el menú desplegable, si habéis podido jugar un poquito con todas las bases de datos, veréis que cuando estoy con colección principal, todas las bases de datos, el menú es mucho más pequeño, todas las bases de datos, ¿vale? De hecho, lo voy a enseñar aquí. Colección principal, y esto le pasa para todas. Colección principal, tengo aquí muchos campos que puedo buscar porque es la indexación específica de la colección principal. Si busco en Medline, vamos a ver una lista diferente porque está indexado de una forma diferente. Ya lo iremos a buscar aquí, ¿vale? Es diferente. Cada base de datos tiene su especialidad, en este caso es medicina, y por lo tanto su forma de indexar. Y cuando estoy en todas las bases de datos, pues tengo menos campos porque son los campos comunes a todas ellas y por lo tanto la lista se queda mucho más pequeña, y hay mucho menos, ¿vale? Pero el tema se queda igual, que es título, palabras clave y resumen, ¿vale? Es normal que la lista sea más pequeña. Vamos allá, buscamos. Tenemos 86.000 resultados. Teníamos 49, o sea, muchos más. No el doble, pero muchos más. Porque pues estamos buscando en más bases de datos. Vemos, de hecho, que me quedé aquí en la organización por resultado más antiguo y veo una publicación de 1938 que habla de los coronavirus en pollos, ¿vale? Antes del descubrimiento de June Almeida en humanos, solo se había observado en animales y de hecho aquí solo habla de este virus en animales, en pollos, de hecho, inicialmente, ¿vale? Si voy a más reciente, seguramente pues voy a ver muchos resultados y de hecho, de nuevo, resultados con fecha de publicación en 2021. Vamos a ver cómo están repartidos estos resultados en todas estas bases de datos. Es posible verlo. Están en los filtros aquí a la izquierda. Vamos a bajar y vamos a ver cómo están divididos estos 86.000. Voy bajando y en una de las casillas hay bases de datos. Cuando estoy en todas las bases de datos siempre me aparecen los 3 primeros, pero hay más. Si clico en más opciones, valores, veo que sin sorpresa la base de datos que más resultados tiene sobre este tema es Medline, la de medicina. Y en segunda posición tenemos la colección principal y luego otras bases de datos, ¿vale? Entonces esto es lo primero. Vemos cómo están repartidos estos 86.000. Si yo hubiera buscado ingeniería, pues habré encontrado en otra base de datos más resultados y seguramente no en la de medicina. Ahora bien, nos vamos a fijar en dos temas aquí. El primero, el total de resultados que yo tenía era 86.000 en todas las bases de datos. Pero si yo hago la suma de todos estos números, estoy mucho más allá de 86.000. ¿Por qué? Porque un documento, vamos a decir un artículo, una publicación, un artículo,
puede estar indexado en varias bases de datos. Cada uno tiene su propia manera de seleccionar y podemos tener duplicados que están en una base y en la otra. Y supongo, al ver estos números, que hay muchos documentos que están en las dos, ¿vale? Y por eso tenemos estos números. Se solapa el contenido entre las varias bases de datos. Y hay algunos que solo estarán en una o bien en la otra, ¿vale? Esto es lo primero. Es normal que la suma de los números no sea igual a la totalidad porque hay solapamiento. Lo segundo, y vuelvo atrás aquí con colección principal, teníamos 49.000 resultados cuando yo buscaba solo en la colección principal. Y ahora aquí me pone 58.000. Tengo 9.000 más. ¿Cómo es posible? Ahí ya es más complicado de explicar, por lo tanto, he preparado una transparencia para explicar este concepto que está detrás de la Web of Science, que no se ve, pero que está ahí. Vamos allá. Vale. Entonces, como lo comentaba, un documento, una publicación puede estar indexada en varias bases de datos. Aquí he dibujado un ejemplo. Este mismo paper está en la colección principal, está en Medline y también está en Biosys, que es una base de datos nuestra, también especializada en biología. Cada base de datos tiene su propia manera de indexar. Ayer hemos visto que, por ejemplo, en la colección principal tenemos un campo adicional de palabras clave que se llama Keyword Plus. Medline, su especialidad es la indexación con términos mesh, es como un thesaurus específico que utilizan de medicina, y Biosys también tiene su propia manera de indexar. Ahora bien, estos tres registros del mismo documento, cada uno en una base de datos, están conectados el uno al otro detrás de la Web of Science. Por lo tanto, como están conectados el uno al otro, si yo busco, he puesto aquí el ejemplo de la palabra coronavirus. Si esta palabra está indexada en los mesh terms de Medline, pero no está indexada en la colección principal, cuando yo busco en la colección principal no lo voy a encontrar porque no está en ningún keyword, pero cuando busco en todas las bases de datos, como están ligados, están conectados, lo voy a encontrar aunque no contenga la palabra coronavirus. Y es por eso que vemos, hemos pasado de 49.000 a 58.000, porque hay 9.000 documentos en la colección principal de la Web of Science que no contienen la palabra coronavirus y sus variantes, pero que sí que esta palabra está en el registro del mismo documento en Medline, ¿vale? Entonces, al buscar en todas las bases de datos, tengo más posibilidades también porque están vinculados. Y pasa en los dos sentidos, ¿vale? Si una palabra está en la colección principal y no está en Medline, va a pasar lo mismo. Pasa en cualquier de los sentidos, ¿vale? Por lo tanto, tiene sus ventajas buscar en todas las bases de datos porque encuentro más resultados, abarca más de nuevo. Pero también tengo la posibilidad de buscar en una sola base de datos. Y ahí pues os dejo elegir cuál es la mejor estrategia para cada uno de vosotros. De hecho, lo que vamos a hacer es buscar ahora solo en Medline. No, no es este, es este de aquí. Vale, vamos a buscar solo en Medline, buscar. Empezamos de cero, base de datos, Medline, con sus propios campos, su propia forma de indexar, ¿vale? Voy a escribir de nuevo lo mismo, me lo ha guardado. Y vamos a ver cuántos resultados tengo. Tengo 67.000. Y si me acuerdo bien, cuando buscaba en todas las bases de datos tenía
57 o más, bueno, no me acuerdo, da igual. Y esto están únicamente en la base de datos Medline y voy a abrir este y vamos a ver los mesh terms. Es un documento reciente. Vuelvo atrás. Voy a organizar por veces citado. Tengo que dejar un cierto tiempo a los especialistas para acabar la indexación. Vamos a abrir este y ver que la indexación es un poco diferente. Es típica de la base de datos Medline de medicina. Y veremos aquí los términos mesh, ¿vale? Que es esta tabla que adicionan a especialistas en la materia, que en todas las bases de datos especializadas es del valor añadido, de que una persona experta lee las publicaciones y la indexa con palabras claves que luego van a facilitar a los investigadores encontrar lo que están buscando, ¿vale? Entonces, yo como no soy especialista en este tema, me voy a quedar aquí en Medline, pero os voy a dejar más material para la gente que quiera saber más sobre Medline. Entonces, aquí, el concepto que yo he explicado se llama el concepto del super record en la Web of Science. Aquí hay un vídeo que también lo explica utilizando una analogía de un bizcocho con varios sabores y que busca todos los sabores del bizcocho. Si alguien hoy le ha costado seguirme, pues tiene una segunda oportunidad con este vídeo de nuestros especialistas que explica cómo funciona. Y lo segundo también, os dejo aquí esta página web donde hay más sobre Medline, que para no seguir, pues que no todos es la asistencia, los asistentes son de medicina. Aquí veréis cómo se busca por términos mesh con el Thesaurus. Veréis la diferencia entre Medline y PubMed, porque de hecho creo que era el lunes por la mañana, tenía una pregunta al respecto. PubMed es mucho mayor que Medline y en esta página web os explican la diferencia entre Medline y PubMed, ¿vale? Que esto explica la diferencia de resultados. Y también hay estos vídeos que explican cómo aprender a buscar en esta base de datos. Nosotros seguimos ahora con el tercer tema, que es la red de citas. Vamos a aprender lo que llamamos la red de citas y vamos a aprender a sacarle el mayor provecho. Entonces, empezamos con un concepto básico, el concepto del índice, de los índices de citas, que es la base de la Web of Science y de hecho de todas las bases de datos en el mundo. Y este concepto fue inventado por Eugene Garfield, que es el creador de la Web of Science, el fundador de la empresa y también el inventor del factor de impacto. O sea, es un inventor en serie y del Essential Science Indicators y de muchas más cosas. Su idea, que tuvo en los años 50, es indexar todas las publicaciones científicas con la totalidad de sus referencias bibliográficas, sin las palabras clave, para no tener barreras de palabras clave y barreras de áreas científicas, que era el problema que había en esta época, eh, indexar y poniendo silos, todo separado, y estaba frenando a los investigadores. Y dijo, bueno, ya que vosotros investigadores ponéis referencias bibliográficas, lo que os ha sido útil, pues es lo que vamos a utilizar para indexar. Por lo tanto, todo el contenido de la Web of Science Collection principal, desde el año 1900, está indexado en su totalidad con todas sus referencias bibliográficas, que es el propio autor que las determina. Es algo que es totalmente ligado a su objetividad como investigador y no a la de una persona que lo vaya a indexar y lo vaya a ver de una otra manera. Por lo tanto,
Si yo voy a ver a estos documentos, que también la mayor parte están indexados en la colección principal, puedo, haciendo saltos de pulga, porque estos también tienen sus referencias. Imaginemos este de 2013, también tienen sus referencias. Podemos navegar en el pasado muy fácilmente. Y por ejemplo, en dos saltos de pulga llegamos a los descubrimientos, a las teorías de Albert Einstein con la teoría de la relatividad y las ondas gravitacionales, de las cuales todavía se habla hoy, porque es algo de las noticias. Casi cada semana tenemos noticias sobre ondas gravitacionales y agujeros negros. Y se refieren siempre a la teoría de Albert Einstein de hace un siglo, al final, y Marie Curie, etc. También podemos hacer esto en el sentido contrario, es decir, todo lo que está publicado a posteriori, tomamos ese documento como base, también lo vamos a indexar con sus referencias bibliográficas. Por lo tanto, si un documento utiliza como referencia bibliográfica este, lo cita, lo vamos a ver tanto en este registro como también en este. Y esto no lo podemos hacer al leer este documento, al leer el PDF, sabremos cuáles son las referencias, pero no sabremos lo que pasa después. Pues con la Web of Science lo sabemos porque contabilizamos todas las citas que vemos en las publicaciones posteriores y podemos hacer este salto al futuro. Dos conceptos, referencias, citas. Tercer concepto, más desconocido, que se llama registros relacionados, que también entra en la red de citas. ¿Qué son los registros relacionados? Son publicaciones que comparten referencias bibliográficas con este documento y a veces comparten muchas referencias bibliográficas. Y nosotros entendemos que si dos documentos comparten muchas referencias bibliográficas, pues es que están hablando de temas relacionados y no siempre comparten las mismas palabras clave. Y es esto, el potencial de la red de citas es que podemos ir, gracias a esta red de citas, más allá de las palabras claves, que al fin y al cabo cada autor va a utilizar las suyas y a veces son diferentes y nos cuesta encontrarlas. Y al utilizar la red de citas, pues pasamos esta barrera de las palabras clave y encontramos una vez más documentos que son relevantes. Vamos a ver ahora cómo encontramos todo esto en la Web of Science. No es este navegador, es el otro con el cual hago las formaciones. Entonces, vamos a abrir un resultado. ¿Me quedo con esta de coronavirus o vuelvo a coches autónomos? Vuelvo a coches autónomos. Vuelvo a una búsqueda que ya he hecho hoy. Historial de búsquedas. No la voy a repetir. En colección principal. Y la primera, de hecho, que he hecho hoy. Voy a organizar por veces citados. Lo único que quiero es abrir un documento y mirar la red de citas. Y, por ejemplo, pues sí, voy a abrir este, que es del 2014. Vale. Entonces, la red de citas está aquí del lado derecho, en este cuadradito, ¿vale? Las referencias citadas hay 14. Están a pie de página, como lo hemos visto anteriormente. Pie de página, todo lo que está de color azul es un enlace, quiere decir que este documento también está indexado en la Web of Science. Y lo que está de color negro, pues no hay enlace, quiere decir que este documento está citado, es una referencia, pero no está indexado
en la Web of Science, por lo tanto no lo puedo abrir, ¿vale? Y es así que yo puedo navegar en la red de citas saltando de un documento al otro y viajando pues en el pasado, ¿vale? Están aquí. Vuelvo arriba, las citas, es decir, cuando este documento ha sido citado, ha sido utilizado como referencia bibliográfica, bueno, en este caso es un proceeding paper. Quizás habría sido mejor con un artículo, vamos a ver. Aquí, publication, creo que este sí, es un artículo. Sí, artículo, vale. Veces citado, 196. Ha sido citado como referencia 196 veces y si clico en el número, llego directamente a estos 196 documentos. Y de hecho veo aquí cómo están divididas las citas porque también hay que provienen de otras bases de datos. Por lo tanto, si yo soy la autora de uno de estos documentos, a mí me interesa saber cuáles son las ramificaciones de mi investigación, cómo la han utilizado. Es bastante útil mirar a posteriori de dónde provienen las citas de nuestros pares a veces y a veces es sorprendente ver cómo se ha utilizado este trabajo. ¿Vale? Entonces, regreso atrás y volvemos a este documento y vamos al tercer concepto. El tercer concepto de Related Records, que está de hecho tapado aquí. Sí, vuelvo un poquito atrás, me olvidé. Aquí son el recuento de citas en la colección principal, pero aquí también vemos que hay un poquito más, creo que hay una más que viene de otra base de datos. Todas las bases de datos, por lo tanto, y es lo que veíamos aquí. Si vemos alguna en otra base de datos, está aquí indicada. Bueno, ahora sí, voy a Related Records, registros relacionados, registros que comparten referencias bibliográficas con este documento. Uy, no debería haber clicado. Vale. Y tengo una lista de 2.800, más de 2.800 documentos que están organizados por relevancia. ¿Qué quiere decir que están organizados por relevancia? Están organizados por número de referencias compartidas. Y lo vemos aquí. Este documento, el primero de la lista, tiene 92 referencias bibliográficas y comparte 9 con el documento del cual venimos. Y luego 5. Cuantas más referencias comparte con un documento, creo que podemos decir más se acerca el contenido y no siempre se utilizan las mismas palabras clave. Y es esto lo que llamamos navegar por la red de citas. Yo hoy solo he hecho un paso en cada uno de estos tres conceptos, pero podéis navegar a voluntad, en todos los sentidos, ¿vale? Lo que a mí hoy no me da tiempo, simplemente he ido al uno al otro y he hecho un pasito de pulga y he vuelto atrás. Pero la navegación nos puede llevar a terrenos muy interesantes, ¿vale? Entonces, hemos visto este tema de red de citas. También recordar que como era una red de citas hasta los años 90, no hemos indexado las palabras clave. Si encontráis documentos anteriores al año 91, vais a ver lo que era en aquella época, que era simplemente un índice de citas. Es lo que quiere decir que solo hay títulos, autores y referencias bibliográficas. Solo es a partir del año 91 que hemos completado la indexación, empezando por supuesto, palabras clave y resúmenes y ahora mucho más. Entonces no os extrañéis para documentos antiguos. Es esto, la red de citas y el índice de citas. Vale,
pues esto era el tercer concepto y ahora pasamos al último, que es buscar por referencia citada. Entonces, también aquí una pequeña parte teórica para explicar de qué se trata. Entonces, vemos aquí la historia de la Web of Science, que se creó en el 63, que de hecho aquí debería poner 2020, con el índice más antiguo de ciencias y el de ciencias sociales, que tienen una cobertura desde 1900. Y como lo comentaba, todos los documentos están indexados con sus referencias. Pero estas referencias no solo son artículos científicos. Podemos hacer referencia a un libro, a una patente, a una obra de arte, a artículos de prensa y más. Son referencias y estos libros no están necesariamente en la Web of Science. Las patentes estarán en la base de datos Derwent, pero no en la colección principal. Obras de arte pues no están indexadas en la Web of Science y tampoco los artículos de prensa. Pero podemos buscar los artículos de investigación que hacen referencias, por ejemplo, a esta patente, a esta obra de arte o a este libro. Y es lo que vamos a aprender a hacer hoy. Y de hecho podemos hacer también cuáles son los artículos que han citado a este trabajo, este otro trabajo. Pero me voy a aprovechar en esta sección, ya que siempre hablamos de ciencias, para hacer ejemplos diferentes para nuestros compañeros de artes y humanidades. Esta sección se la dedico a ellos, hacer algo diferente de ciencias. De hecho, vemos aquí los números de las referencias. Aquí son los registros de la colección principal, artículos, libros, actas de conferencia, y estas son todas sus referencias bibliográficas. 1.600 millones de referencias. ¿Vale? Vamos a hacer ahora dos ejercicios. El primero ejemplo que yo he tomado es un libro, El Quijote, de Miguel de Cervantes. Y vamos a hacer este primer ejemplo con un libro y el segundo será con un cuadro. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo hago esta búsqueda por referencia citada? ¿Vale? Está aquí, búsqueda de referencia citada. Vamos a restablecer todo, ya no estamos hablando de COVID. Búsqueda de referencia citada. Os dejo aquí elegir si lo hacéis en una base de datos en concreto, en todas. Yo hoy me voy a quedar en la colección principal, que me encuentro más cómoda en esta base de datos. Y vamos a hacerlo juntos. Vemos aquí tres campos. Vamos a trabajar con dos. Autor citado, pues es Miguel de Cervantes. Pero no lo voy a escribir, siempre lo iré a buscar en el índice porque de hecho puede estar escrito de diferentes maneras. Entonces yo lo he buscado con el nombre completo y entro y vamos a ver las variantes que me proponen, que yo creo que todas son válidas aquí. Por lo tanto, las voy a seleccionar todas y se están agregando abajo, si veis en la barra gris. ¿Vale? Las voy a utilizar todas. Y quizás habría otra variante que sale de este marco, pero hoy me voy a quedar con esto, ¿vale? Lo acepto y voy a decir, vale, esto yo creo que es así que aparecería el nombre del autor. Y trabajo citado, pues, a Don Quijote de la Mancha, pero puede estar escrito en inglés, ya que está todo en inglés. De hecho, lo estuve mirando. Entonces, al fin y al cabo he decidido, porque ya lo estuve haciendo, poner el título, que a veces guardan el título en castellano, respetando el título original, y a veces pues lo traducen de forma anglosajona.
Y siempre podemos, es una recomendación, siempre ponemos un asterisco al final del título, ¿vale? Por lo tanto, es así que lo vamos a buscar todas las publicaciones indexadas en la Web of Science, que sea un artículo, un libro, un acta de conferencia, que hacen referencia al Quijote de Cervantes. Vale. Llegamos a una pantalla intermediaria en la cual vemos las varias publicaciones del Quijote, las dos originales de 1605 y 1615 y publicaciones posteriores porque se sigue leyendo y se sigue estudiando. Y hay muchas. No las voy a verificar todas, voy a simplificar para hoy y voy a seleccionar todo que una persona especialista en este tema se lo miraría más en detalle y lo haría mucho mejor que yo. Mi único objetivo hoy no es hacer una búsqueda perfecta, simplemente es explicar cómo funciona para que luego tengáis las herramientas para hacerlo mucho mejor. Pues yo he seleccionado todo, no me he complicado la vida y ahora clico en finalizar búsqueda. Y me dice que hay 55 documentos y los estamos viendo aquí y vemos que el más reciente es algo que ha sido publicado este año en esta revista Hipógrifo, Revista de Literatura y Cultura del Siglo de Oro. Viendo el título de la revista, entiendo que es una revista en castellano y vemos aquí el resumen, la revista, el autor, Carlos III, y vamos a ver las referencias. Quijote debería estar entre las referencias y está aquí en posición número 4. Don Quijote de la Mancha, fechas de publicación y de hecho publicación de 2004, editorial Centenario con notas de otra persona, ¿vale? Y está en negro porque la literatura no está indexada en la Web of Science. Pues vemos aquí un ejemplo y ha citado muchos más del siglo de oro, ¿vale? Entonces vemos un ejemplo de cómo podemos buscar la literatura de investigación que se sigue haciendo y que está haciendo referencia a un libro, a literatura, ¿vale? Este era el primer ejemplo y vamos a ver un segundo y último ejemplo de referencia citada. Vuelvo aquí. Si clicando en la Web of Science siempre vuelvo a la página de búsqueda, ¿vale? Búsqueda por referencia citada. Voy a clicando restablecer, vuelvo a una página en blanco. Y el segundo ejemplo es un cuadro de Picasso. He elegido Guernica como ejemplo. Por lo tanto, el autor es Pablo Ruiz Picasso. Y lo he buscado con Picasso M, creo, no me acuerdo. Creo que lo he buscado así. Siempre ponemos el apellido antes y a veces ponemos la inicial del nombre. Entonces, Pablo Ruiz Picasso, Pablo Picasso, P. Picasso, supongo también. PR, creo que sí. Este no. ¿Y cuál me falta? Con dos Bs no creo. Entonces me arriesgo, no tengo tiempo de rebuscar más y he elegido estas variantes de nombres que están aquí abajo. Acepto, autor citado y voy a escribir aquí Guernica directamente. Es un título sencillo y siempre le pongo el asterisco al final, recomendación de uso. Voy a buscar y tengo 75 resultados.
De hecho, a pie de página veo que está el cuadro en el Museo Reina Sofía, que es de 1937. Y aquí vemos una pequeña cosita nueva que es ILL, quiere decir que hay como una ilustración, una cita implícita al poner el cuadro dentro de del propio documento, la propia publicación, ¿vale? Entonces, yo creo que están todos bien aquí. Por lo tanto, de nuevo, voy a seleccionar toda la página. Si alguien es especialista en este tema y que no lo estoy haciendo bien, le pido perdón. No he estudiado ni pintura ni literatura. Me encuentro más cómoda en química. El objetivo, como lo comento varias veces, es aprenderos cómo funciona la herramienta para que luego cada uno con su conocimiento sobre una temática en concreto y con las herramientas que yo os he podido explicar esta semana lo pueda hacer mucho mejor. Vale. Tenemos 177 documentos, referencias, y aquí vamos a abrir una de ellas. Quizás voy a organizar por veces citado. Y el más citado es este de 1980, What Novels Can Do That Films Can't, and viceversa. Lo vamos a abrir. Y tengo acceso al texto completo porque ya lo he verificado. Y vamos a ver esta referencia, que de hecho ya lo tengo aquí en la página. En una de las páginas tenemos una copia del cuadro. Pablo Picasso, Guernica, Museo Moderno de Arte de Nueva York. Pensaba que estaba en el Reina Sofía, no lo sé. Vale. Pues, estaba aquí en esta página. Ok. Vale, pues esto era lo que yo quería explicar, era el programa de hoy. Hemos visto 4 secciones diferentes. Hemos acabado con las referencias citadas. Creo que aquí también, así, en este. En mis transparencias os dejo también aquí el enlace a un vídeo siguiendo con mi preocupación con los compañeros de artes y humanidades. Un vídeo muy bueno, muy cortito, yo creo que eso es de 2-3 minutos, que explica que pues aquí es el caso de un cuadro del siglo XVI que se sigue citando muchísimo hoy en día porque este cuadro era el primero que utilizaba un tipo de perspectiva que se utiliza ahora en los videojuegos y por lo tanto en las publicaciones de nuestro siglo XXI todavía hacen referencia a este cuadro del siglo XVI que fue el primero a introducir este tipo de perspectiva, con lo cual el arte también está relacionado con la ciencia y aquí tenemos una pequeña prueba que sigue siendo útil hoy en día. Y como siempre, si tenéis problemas cuando estáis trabajando con la Web of Science, dudas, os recuerdo que tenéis la ayuda en línea, arriba el botón y un portal de formación y aquí acceso al soporte al usuario, que están aquí arriba a la derecha, debajo del botón ayuda, ¿vale? Muy bien, pues hemos llegado al final de la formación y ahora sí es el momento de escribir vuestras preguntas en el chat, que voy para allá enseguida.